Buen día, Flor. Muy bien, buen día, queridos estudiantes, a todos ustedes. Quienes habla es el magíster Dani Galú Vargas Chávez y estamos desarrollando, pues, la sesión correspondiente a la asignatura de razonamiento verbal. Sesión número 4, semana 2, ¿no? De nuestro ciclo de preparación para la admisión. Este sábado tenemos el primer examen. Eh, yo les animo a poder estudiar, a poder repasar y a estar ya listos para este examen, ¿no? El día sábado. Hoy día tenemos simulacro, ¿no? También ingresen para poder ver cómo va a ser el examen del día sábado, cosa que ya no se preocupan, ¿no? Entonces, ¿para qué hacemos eso? Pues para entrenar, ¿no? Entrenar esto de nuestro examen, ¿ya? Muy bien, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes a la sesión. Vamos a empezar con la disposición, ¿no? De lo que estábamos trabajando la clase anterior. La clase anterior hemos trabajado todo lo referente a tipología textual, ¿no? Tipos de textos hemos trabajado. Entonces, hoy día vamos a estar trabajando formatos textuales. Para ello necesitamos repasar, recordar. A ver, vamos a recordar un poquito acerca de la tipología textual, vale decir, todos esos tipos de textos que estábamos viendo en la clase anterior. Entonces, a ver, alguien por ahí levantando la mano tal vez me puede decir, como de manera voluntaria, ¿qué tipos de textos hemos estudiado? A ver, alguien por ahí, levantando la mano, a ver. Tipos de textos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de textos? Muy bien, a ver. Noeli. Vamos, Noeli, luego Frank Luis. Eh, Descriptivo, narrativo, argumentativo. Esas no me acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Correcto, a ver, Frank Luis. ¿Qué más hemos estudiado? Profe, los textos son descriptivo, narrativo, argumentativo, informativo, tex- texto textual. Y falta uno. Ya, muy bien, Frank Luis. A ver, el texto es positivo, nos dice Leonardo. ¿Qué falta? A ver, falta un hito. El transaccional. El transaccional. Muy bien, Noeli, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hemos estudiado los textos en un número de 6, ¿no? Hemos visto los expositivos, los argumentativos, los narrativos, los instructivos, los textos transaccionales y los textos descriptivos, ¿no? Entonces, cada uno de esos textos, pues, tienen ramificaciones, es decir, todavía hay más subdivisiones, de ahí nacen los informativos, los que algunos están mencionando, ¿no? Lo cierto es que en base a esos 6, pues tenemos todo el bagaje de textos que probablemente tú has leído, ¿no? Alguna vez. Muy bien. Siguiente pregunta, a ver, a manera de calentar, a ver. ¿Alguien me puede decir ahí con sus propias palabras cuál es la diferencia entre un texto expositivo y un texto argumentativo? A ver, la diferencia entre un texto expositivo y un argumentativo. Muy bien, Mildred, a ver, adelante, Mildred. Profesor, el argumentativo es cuando tú sustentas a esto, tu, un tema, ¿no? Un texto, tú sustentas lo que piensas. Ujú. Y el expositivo es cuando tú expones esto,
un tema, puede ser, pero no puedes decir tus ideales, ¿no? Como el argumentativo. Muy bien, Mildred, correcto. Muy bien, buena posición, buen punto de vista. A ver, Noeli, ¿qué más nos puedes decir? El texto expositivo se dice tal cual es. En cambio, el argumentativo, puedes dar tu punto de vista. Muy bien, correcto, muy bien, buenas participaciones, ¿no? Efectivamente, ¿no? Lisette, ¿algo que opinar? ¿Sí? Bueno, efectivamente, ¿no? La diferencia entre un expositivo y un argumentativo es sutil, ¿no? En que el expositivo, como dicen sus compañeras, hay que exponer, ¿no? Dar a conocer una idea. Nace en base a la información, a la investigación, obviamente, ¿no? Yo investigo un tema, pues, y lo doy a conocer. Un artículo periodístico, por ejemplo, es un ejemplo de un texto expositivo, ¿no? El periodista está llamado, pues, a dar a conocer la noticia tal cual encontró, ¿no? En cambio, en un texto argumentativo, ahí la situación cambia, ¿no? Ahí argumentamos, convencemos acerca de algo, ¿no? Sobre nuestro punto de vista, ¿no? La idea es convencer finalmente, ¿no? Con argumentos sólidos, ¿no? Entonces, Liz ahí nos dice, expositivo es dar a conocer sobre un tema y argumentativo es tratar de convencer al que lee. Claro que sí. Y para textos argumentativos, pues hay bastantes ejemplos, ¿no? Como por ejemplo las columnas periodísticas, las videocolumnas, este, los trabajos de investigación, ¿no? Que tú vas a presentar para graduarte, también son textos argumentativos. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque son textos que tú vas a desarrollar con mayor detalle en tu vida académica. Los docentes te van a pedir que escribas, ¿no? Esos textos, que hagas, que redactes esos textos para poder hacer tus trabajos. ¿Ya? Muy bien, correcto, muy bien, queridos estudiantes. Muy bien, muy bien. Entonces, repasen, por favor, esos temas para el examen, ¿ah? Repasen bastante eso porque el examen va a ser precisamente de esos temas, ¿ya? Muy bien. Voy a compartir la pantalla correspondiente para el día de hoy. Vamos a repasar también lo que estábamos trabajando. Hoy día, cerramos este tema de formato textual, ¿no? Que es algo muy interesante que necesitamos repasar y conocer, ¿ya? Muy bien, un momento. Estamos. Muy bien. Correcto. Ahí estamos. Muy bien, entonces en la pantalla se observa la presentación de hoy día que sería parte de lo que hemos trabajado en la clase anterior, que es comprensión lectora, y estamos repasando específicamente recursos de un texto, ¿no? Recursos que todo texto debe tener, debe poseer definitivamente para poder entender. A veces leemos un texto y no entendemos, ¿no? Una y otra vez. Y tal vez el problema no esté en nosotros, ¿no? Sino esté en el texto, porque este no tiene esos recursos que estamos estudiando. Entonces, hemos hablado bastante de lo que es cohesión, bastante. Entonces, ahora voy a preguntar, a ver, a la clase. Ahí me pregunta Rebeca. ¿Qué me pregunta Rebeca? Rebeca me dice, profesor, en el examen van a venir textos así. Hay de todo, Rebeca, en el examen, ¿no? A los docentes nos piden un balotario de preguntas, un número de 30, 40 preguntas, y de eso es que ellos, los coordinadores, pues tienden a seleccionar una cantidad, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Hay textos para responder, hay preguntas cortas, en fin. Alison, ¿alguna pregunta? Sí, pero profesor, en la aplicación Sacretit
no tiene mucho espacio como para que pueda entrar un texto y después deducir y las preguntas así. Sí, efectivamente, como les decía en la clase anterior y hoy día vamos a practicar eso. No va a haber preguntas para responder así de forma escrita, ¿no? Porque no podríamos evaluar eso, ¿no? No se podría evaluar. Cuando estamos en examen presencial, sí, creo que el anteaño, al año pasado se hizo, ¿no? Eso de revisión de la composición de cada estudiante. Pero bueno, esta etapa en este tipo de formación no vamos a poder evaluar lo escrito, solamente la alternativa, ¿no? O sea, tú vas a tener que elegir una de las alternativas que se te propone, ¿no? Entonces, eso es muy interesante también, ¿no? A este nivel, ¿ya? A ver, ¿qué es cohesión? A ver, ¿qué es cohesión? A ver, ¿alguien puede responder por ahí, a ver, voluntariamente? Muy bien, a ver, tenemos a Noeli. Vamos, Noeli, ¿qué es cohesión? Es la armonía entre todos los elementos de una oración. Muy bien, eso es cohesión. En resumidas cuentas, lo que Noeli dice es verdad, es que todos los elementos de una oración tengan que tener armonía. Y armonía se refiere a que tengan orden, en principio, que concuerden, ¿no? En género, en número, en tiempo. Es más, que tengan uso adecuado de conectores. Eso es cohesión, ¿no? Así de simple, ¿ya? Eso no se olviden, ¿ah? Tú sabes que hoy en día el aprendizaje ya no es memorístico, ¿no? Es más, es un aprendizaje reflexivo, ¿no? Si esto que estoy aprendiendo me va a servir o no me va a servir. En la medida que eso ocurra, el estudiante se internaliza, ¿no? Y aprende. Muy bien. Entonces, en la pantalla está apareciendo, y me confirmas si no aparece, la cohesión, ¿no? La cohesión tiene que ver mucho con la construcción oracional, tiene que ver mucho con la correspondencia de los tiempos y el uso adecuado de conectores, ¿no? Muy importante. Cohesión. Muy bien. La coherencia, a ver, ¿a qué se refería con coherencia? ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Qué es coherencia textual? Ahí estoy viendo a bastantes estudiantes que quieren participar. Adelante. ¿Qué es coherencia? Voluntario, voluntaria, a ver. ¿Nadie? Yo elijo uno. Es el conocimiento que comparte el emisor y el receptor sobre el contexto. Ya, sobre el contexto. No solamente contexto, ahí falta una palabrita importante. A ver, ¿quién me dice? Buena Mercedes. Otro. Profe, que el texto tenga sentido. Exacto. ¿Cómo y Tiene cómo que logro? tener sentido. Ya, pero ¿cómo Algo logro que de tenga sentido? coherencia. ¿Cómo logro que tenga sentido? Ajá. Usando conectores. Los conectores, Alison, son para cohesión. Ahora, coherencia, Rebeca nos dice por el chat que debe tener unidad temática, progresión temática. Entonces, la coherencia tiene que ver mucho con el tema, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, cuando escuches la palabra coherencia, tienes que relacionarlo con tema. Profe, Adelante, José. también podría ser una disonancia cognitiva. Ya, interesante. Sí. Ahora, efectivamente, ¿no? Cuando no hay una coherencia en el texto puede haber perturbación, ¿no? Puede haber, no se puede entender, una alteración, efectivamente, ¿no? Entonces la coherencia
tiene que estar relacionado directamente con el tema, ¿de acuerdo? El tema. Entonces, si el tema es único, pues la, la redacción de este tiene que evidenciarse a lo largo de todo el texto, ¿no? Entonces, María nos dice que coherencia tiene que ver con la presentación lógica, ¿no? Y adecuación de las partes. La coherencia, no confundamos con cohesión, ¿no? La cohesión es armonía entre los elementos de la oración, entre los párrafos, con conectores, a nivel gramatical, ¿no? En cambio, la coherencia más es con el todo, con la macroestructura textual que vendría a ser todo el texto, y que tiene que haber un tema adecuado, ¿no? Y ese tema tiene que estar relacionado cuando se habla de una sola cosa, ¿no? Ahora, sucede que cuando, por ejemplo, hablar con coherencia, bueno, puede hablarse con coherencia, puede escribirse con coherencia, y, y bueno, muchas personas tienen problemas para ello, ¿no? Sucede que, por ejemplo, hay personas que, ¿no les ha pasado alguna vez, no? Que cuando estamos conversando con alguien, por ejemplo, empezamos hablando de fútbol, o vóley, o básquet, o natación, y en dos, tres frases se va al problema de la abuelita. En dos, tres frases se va al problema del papá. Y en dos, tres frases se va al problema del amigo, que la amiga, que el vecino, y el perrito, y el gatito, que mi comida, o esta mañana, me soñé, tuve pesadillas. Y tal, y en 15 minutos o 10 minutos de conversación han tocado más de 25 temas. Eso probablemente eso afecta de alguna manera también a nuestra composición textual, ¿no? Porque una cosa es pensar, ¿no? Idear una idea, hilvanar una idea, y otra cosa muy distinta es escribirla. Por eso es que a veces nuestros textos no tienen coherencia, porque hablamos de todo. Queremos en un texto abarcar todos los temas y no es así, ¿de acuerdo? Entonces hay que corregirnos, ¿no? Al momento de hablar, tratemos de hablar de un tema, no mezclemos otras cosas. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, cuando empecemos a escribir, ¿no? Escribamos de un solo tema. Ok, vamos a hablar de fútbol, hablemos de fútbol. Vamos a hablar de educación, hablemos de educación. Vamos a hablar de literatura, hablemos de literatura. Vamos a hablar de economía, hablemos de economía y los factores que involucra esto. Bien, eso es coherencia, ¿ya? Alison nos dice, la coherencia se refiere a la relación que se establece entre distintas partes de un texto, ¿no? Se busca que el texto tenga una estructura que esté bien organizada, claro que sí. Rubiño nos dice, decimos que un libro tiene coherencia textual, por ejemplo, cuando encontramos que entre todos los capítulos o partes que lo componen están ensamblados en función al tema central. Muy bien, eso es coherencia, ¿ya? Hablar de un tema. Muy bien. Y recuerda la pregunta para encontrar el tema, ¿no? La pregunta es, ¿de qué trata el texto, no? ¿De qué trata el video? ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata la película? Cuando yo formulo esto, estoy encontrando, ¿qué cosa? El tema, no te olvides de eso, ¿no? Y la última parte que hemos estado viendo, la adecuación, ¿no? ¿Qué es adecuación? Adecuación es que nuestro texto deba tener necesariamente un sentido muy estricto en cuanto a que si el texto es adecuado para un cierto tipo de público, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Considerar esos aspectos es necesario, ¿no? Adecuación también está involucrado tu nivel de aceptabilidad del texto, ¿no? La aceptabilidad del texto, eso es muy importante, ¿ya? Correcto, muy bien. Entonces, la aceptabilidad implica, por ejemplo, que si el texto es útil, ¿no?
Es útil. Ahora, yo como lector, ¿cómo sé si ese texto tiene un nivel de aceptabilidad? Es que tengo que evaluar, pues, ¿no? Tengo que evaluar si lo que voy a leer es útil para mí, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo aplico la aceptabilidad de un ejemplo que usted, o la adecuación, ¿no? En un ejemplo que se puede entender. A ver, escucha, presta atención. Por ejemplo, cuando yo quiero comprar algo, ¿no? Por ejemplo, en verano, ¿no? Quiero ir a comprar algo al mercado, un polo, imagínate, ¿no? Y voy a la tienda y resulta que en la tienda pues hay 20 polos, ¿no? O 25 polos. Yo no voy y compro lo primero que veo, ¿no? Aunque algunos sí, tal vez. Pero la gran mayoría evalúa, ¿no? Evalúa en base a qué, en base al color, en base a la talla, en base a la forma. Y una vez que ha pasado todo ese proceso, sales con un polo. Entonces, ese polo que tú has comprado es adecuado para ti por distintos factores. Igual es un texto, ¿no? Yo decido leer este texto porque es útil, concuerdo con la intención y además me sirve para poder relacionar con otros textos. Eso es adecuación. Al momento de escribir, yo tengo que tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Aceptabilidad, intencionalidad, la intertextualidad. Otro aspecto que hemos visto también es el recurso de contextualización, ¿no? De un texto. Hay textos que han sido escritos para fines educativos, nada más, ¿no? Entonces, el contexto educacional, el contexto público, por ejemplo, textos que han sido escritos solamente para el público, ¿no? En fin, eso es muy interesante al momento de poder analizar un texto, ¿ya? Correcto. Eso estamos hablando en la anterior clase y nos hemos quedado en esto que a continuación voy a presentar, que vendría a ser la presentación de formatos textuales, ¿no? Muy bien. Acá tenemos los formatos textuales que hemos estado ya viendo un poquito en la clase anterior, que son básicamente algunos formatos referidos a- al texto, ¿no? Recuerda que para poder yo distinguir un formato, que son básicamente cuatro, no necesito leer, ¿no? Básicamente tengo que ver y listo. Distingo qué formato es de otro formato, ¿ya? Entonces, el formato tiene que ver con forma, ¿no? Características, en fin, todo lo que pueda ver, ¿de acuerdo? Ahora, según PISA, nos propone cuatro formatos. Formato continuo, que está compuesto por oraciones, estos por párrafos, y estos párrafos y oraciones están vinculados por conectores, ¿no? Se organiza a través de títulos y subtítulos, ¿no? Por ejemplo, a ver, permíteme mostrar un ejemplo ahí. ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Esto en Word. Esto que estás viendo en la pantalla es un texto continuo, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un texto continuo. Muy bien, Lorena. Gracias por la confirmación y a todos. Miren, es continuo porque precisamente aquí tengo todo texto, ¿no? Miren, todo es texto, ¿no? Todo es texto. Por esa razón caemos en cuenta de que esto es continuo. Un texto continuo tiene esta estructura, tiene esta naturaleza. Un título, un subtítulo. Textos de lado a lado, ¿no? De izquierda a derecha, con párrafos. ¿De acuerdo? Entiende bien esto porque luego vamos a ver otros formatos y tal vez lleguemos a confusión. Eso es un continuo. Muy bien. Ahora, lo opuesto a todo ello vendría a ser los textos discontinuos, ¿no? O sea, textos totalmente diferentes a estos que estás viendo en la pantalla. ¿Y cómo son esos textos? Pues en un texto discontinuo la información ya no está así ordenado en oraciones y en párrafos, ¿no?
En un texto discontinuo la información está a través de frases sueltas, ¿no? Por todo lado, ¿no? Arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces, ejemplos de estos tenemos infografías, avisos, mapas. Por ejemplo, tenemos los cuadros y los gráficos, ¿no? Que dice, no sé si me pueden dar, por favor, está que se sale de la reunión, por favor. Amanda, probablemente sea un problema con tu red. Todavía no hemos dado asistencia, Amanda. La asistencia se da al final de la clase. Así que, vamos, trata de arreglar tu red para poder asistir a la sesión. Y si no, por ahí también está grabado la sesión, ¿ya? Muy bien. Entonces, los gráficos, ¿no? Cuadros, gráficos, son presentaciones icónicas, ¿no? Que muestran a datos que vamos investigando. Los hay en los periódicos, en las revistas, en fin, en todo lado. Preparen preguntas, ¿ah? Aquí yo estoy seguro que hay un montón de preguntas. Los anteriores grupos también están preguntando bastante, entonces, por favor, con toda libertad, las preguntas que ustedes tengan, las dudas al respecto, ¿ya? Ejemplo, ahí tenemos este ejemplo de cuadros y gráficos, ¿no? Como ustedes están viendo ahí, en base a porcentajes. En estadísticas suele usarse mucho esto, ¿no? Cuando ustedes hagan sus trabajos de investigación, siempre es bueno trabajar con estadística, ¿no? Y presentar esto es, claro, es obvio que es necesario, ¿no? Entonces, las tablas y los gráficos son ejemplos de textos expositivos, ¿no? Otro ejemplo de texto expositivo serían las tablas y también las matrices, que tiene que ver mucho con los gráficos, ¿no? Los gráficos y las tablas están estrechamente relacionados. Bueno, las tablas sabemos que hay de todo tipo, formados de columnas y filas, hay tablas de doble entrada, en fin, para hacer cálculos horarios, en fin. Ejemplo de una tabla, vendría a ser esto. Es otro mundo muy interesante el hecho de presentar los formatos en APA, ¿no? Que bueno, ya en su momento ustedes sabrán qué es APA. Es interesante, ¿ah? Esto de la formación superior. Hay estructuras válidas a nivel internacional que se presentan en los trabajos, ¿no? O sea, tú dirás, yo escribo un texto y lo mando a mi docente y se acabó. No, hay estructuras muy interesantes, ¿no? Que necesitas conocer para poder presentar tus trabajos, ¿no? Ya me imagino cuando ustedes estén en el instituto van a estar hablando de todas esas estructuras que son necesarias, ¿no? Una de ellas es APA, por ejemplo. ¿Qué es APA, profesor? Investiguemos, ¿ah? Muy bien, muy bien. Qué bonito es esto de la educación superior. Les va a encantar, les va a fascinar bastante, ¿ah? Pregunten, ¿ah? Pregunten. Ah, bueno, otro ejemplo de texto discontinuo tenemos las ilustraciones. Bueno, las ilustraciones, como su nombre lo indica, son imágenes que tienen acompañado texto, ¿no? Descriptivo, por lo general, claro, del producto que se está ofertando o la imagen que está presentándose, ¿no? Entonces, estas descripciones son, por ejemplo, de electrodomésticos, ahí dice, ¿no? De dispositivos, en fin. Un texto instructivo será pues tiene un formato discontinuo, ¿no? Un texto instructivo, ¿recuerda? Muy bien, correcto. ¿Se está entendiendo? ¿Sí o no? A ver, ¿entienden? Sí, sí, muy bien. ¿Qué pasó con mis estudiantes? Muy bien, correcto, correcto, correcto. Muy bien, pregunten, ¿ah? Me encantaría que pregunten. Yo sé que están preparando sus preguntitas ahí, muy bien. Bueno, seguimos, a ver, seguimos. Un mapa, profesor. ¿Y un mapa qué tipo de texto será? ¿Qué formato tiene? Ah, es un formato discontinuo, ¿no? Hay mapas de todo tipo, ¿no? Mapas de geográficos, mapas de tiendas, en fin, ahí tenemos. Un mapa es un tipo de texto, es un formato
discontinuo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Por ejemplo, los formularios, ¿no? Cuando llenamos ciertos formularios para poder acceder a un servicio, ¿no? Salud. Por ejemplo, cuando te has inscrito al instituto, ¿no? Habrás llenado un formulario donde ponías tu DNI, tu apellidos, no sé, tu centro educativo, en fin, eso es un formulario, ¿ya? Qué bonito. Ahí está un ejemplo, una solicitud de atención de la, bueno, un tipo, ¿no? De formulario. Muy bien, otro tipo de texto de formato discontinuo vendría a ser la hoja informativa, ¿no? Ahora, un texto continuo, a ver, pregunta. Yo podré transformar un texto continuo a un discontinuo. ¿Se podrá hacer eso? ¿Qué opina? Repito la pregunta, ¿ya? Sí, ¿Podré profe, trans- pegan de imagen, algo así. Ajá, muy bien. Pegando imágenes. ¿Qué más? ¿Cómo puedo transformar un texto continuo a un discontinuo? Haciendo mapas conceptuales. Muy bien, Noení. Haciendo mapas conceptuales. Reorganizando toda la información, ¿no? Y es posible. Eso sucede con una hoja informativa, ¿no? Yo puedo transformar un texto continuo, una información, no sé, a algo más sencillo, algo más fácil de entender, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos ahí un texto informativo, como este, ¿no? Nos informa de un producto, ¿no? De una situación. Eso es un texto informativo. Esa es la naturaleza, ¿ya? Correcto, muy bien. Los famosos anuncios y avisos, ¿no? Toda la calle está plagado de esto, ¿no? Anuncios, avisos, en fin, pero al hablar de anuncios y avisos nos referimos a aquellos que están bien hechos, ¿no? Hay anuncios que pues no tienen sentido, ¿no? No tiene mucha relevancia, ¿no? Y hay otros que sí son efectivos, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la intención de hacer un aviso o un anuncio? ¿Qué intención tendrá? A ver. Captar la atención, profe, más que todo de las personas, ¿no? Captar la Bueno, atención. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? llamar la atención, ¿no? Expresar sus cualidades del producto que sea, ¿no? Del anuncio. Muy bien, Leonardo, correcto. Captar la atención, llamar la atención. Pero hay algo más, algo más. A ver, ¿cuál será? También puede ser, ¿no? Que al producto da a conocer lo que es, o sea, qué necesidades da, o sea, qué beneficios, ¿no? Brinda ese producto. Ujú, correcto. Efectivamente, ¿no? Sí, los beneficios, correcto. Ahí tenemos a Leonardo. Leonardo también quiere levantar la mano, creo. Entonces, uno de los principales motivos para poder realizar un aviso, un anuncio, entre todos los que ustedes han mencionado, es el hecho de convencer, ¿no? Convencer al público eh, de comprar o elegir un producto, ¿no? Entonces, ¿por qué un anuncio, un aviso tiene más impacto, más éxito que otro? Porque antes de hacer un aviso o un anuncio tiene que tener todo un equipo, ¿no? Un antropólogo, un educador, un psicólogo, un diseñador gráfico, en fin, toda una gama de profesionales. Solo así podríamos eh, asegurar el éxito de un anuncio, ¿no? De un aviso. Solo así. Por eso es que al hacer anuncios y avisos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? El mismo hecho de usar un color,
el tamaño o la imagen de una persona hace que tenga aceptación o no un producto, ¿no? Eso es un campo de estudio muy interesante, ¿ah? ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Tenemos aquí otro tipo de textos. A ver. Los vales y cupones, ¿no? A ver, los boletos, ¿no? Los tickets. Cuando viajamos en avión, en autobús, las facturas, son tipos de textos discontinuos, formato discontinuo, ¿no? También, ¿ya? Así que no se olviden de eso, ¿ah? Por el mismo hecho de la organización de la información, hace que este sea un texto discontinuo. Muy bien, hasta ahí se entiende, queridos estudiantes, ¿se está comprendiendo? ¿Sí? Sí, profesor, se entiende. Muy bien, entonces tengamos en cuenta, por favor, estos dos tipos de textos. A ver, la máquina está ok, correcto. Estos dos formatos son muy diferentes entre sí y yo creo que es clara la diferencia entre uno y del otro. Ahora viene el asunto interesante, ¿no? Ahora viene la cosa muy interesante porque para complicarnos un poquito la situación, ahora no solamente pues hay textos continuos o solamente discontinuos, hay una mezcla de todo ello. Y a continuación vamos a presentar eso, pero antes quiero mostrarles un video sobre comprensión lectora y voy a compartir y conversamos sobre eso, ¿ya? Un momento, por favor. Un videíto muy bonito. Espero que les guste, ¿ah? Se escucha, ¿no? ¿Sí? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha. Muy bien. Entonces, vemos el videíto, trata sobre algunas estrategias para mejorar nuestra comprensión lectora. Y al final del video conversamos un poquito de ello, ¿ya? A ver, alguien está con el micrófono prendido, apaga tu micro. Vamos a identificar. Gracias, Noeli. Muy bien, a ver. ¿Dónde está esto? Muy bien, aquí está. Vemos el video, ¿ya? Y luego participamos. A través de muchos comentarios y mensajes, me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo, quiero decir que no he tomado... Profesor, no se escucha nada. Pero ahí me dice Alison que no se escucha, los demás pueden escuchar el video. No, profe. Ve, y ustedes en silencio y solo Alison nada más. No puede, tienen que participar. Gracias, Alison. Ya, ¿dónde está ese videito? ¿Qué pasó con ese videito? Este es, pues. Tienen que manifestarse. Ahí mira, yo tranquilo escuchando y ustedes no, solo Alison nos ayudó. Ahora sí, a ver, ahora sí, a ver. Ahora sí, ¿verdad? Sí, se escucha. Ya, bien. A través de muchos comentarios y mensajes, me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo quiero decir que no he tomado ningún curso de lectura rápida y algunos consejos acerca de este tema no me han sido muy útiles. En algunas ocasiones probablemente pueda leer más rápido, pero mi comprensión de lectura disminuye considerablemente.
Así que en este caso, el video se enfocará única y exclusivamente en tener una mayor comprensión cuando se lee. Para comenzar, el primer consejo es crear una visión general del material que deseas leer. Esto lo que significa es que cuando tengas que leer un libro o un artículo, no vayas directamente a leer el libro de principio a fin, sino que primero mires cómo está organizado el libro. Mira la biografía, los títulos, subtítulos, cuántos capítulos tiene, mira la tabla de contenido. Mira el libro de principio a fin de esta manera. Esto no te tomará más de 15 minutos. La ventaja de tomarte el tiempo para hacer primero una visión general del texto es que puedes asegurarte de que lo que contiene el libro es consistente con lo que quieres aprender. Cuando inicié este canal, esto era algo que no hacía. ¿Y cuál era el resultado? En muchas ocasiones empezaba a leer el texto y en la mitad de la lectura me daba cuenta que la información contenida no era relevante en lo absoluto con la temática de mi canal. Así que desperdiciaba tiempo valioso que hubiese podido ser mejor aprovechado si me hubiera tomado el tiempo de revisar primero el material. Es de aclarar que en ocasiones no leemos por el simple gusto de aprender, sino porque es un trabajo asignado del colegio o de la universidad. Así que en ese caso sí no tendrías la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una visión general sí resulta muy útil, ya que esto mejora significativamente tu capacidad de comprensión. Una vez creada una visión general del texto, escribe todo lo que sepas acerca de los diferentes temas tratados en el libro. Si quieres puedes tomar cada capítulo y hacer con tus palabras una pequeña descripción de lo que ya conoces. Esto te ayudará a ver de qué manera el nuevo material expande el conocimiento que ya tienes. Luego de esto sí puedes empezar a leer el texto. Al hacer todo lo anterior, ya sabes qué conceptos tienes claros, también puedes identificar mejor las ideas y en general tener una visión más detallada de lo que estás leyendo. Una recomendación mientras lees es subrayar las ideas más importantes. Si tu tiempo para leer es limitado, te recomendaría hacer la visión general, escribir todo lo que sabes acerca de lo que vas a leer y posteriormente en lugar de leer, escuchar un audiolibro mientras estás en el transporte o mientras realizas una actividad que no requiera esfuerzo mental. Un pequeño truco opcional que puedes utilizar es incrementar un poco la velocidad de reproducción del audiolibro. En lo personal, cuando tengo que escuchar las lecturas, acostumbro a incrementar la velocidad en un 50%. Esto lo hago porque en general las narraciones son un poco lentas y a esa velocidad se entiende y se puede ahorrar una tercera parte del tiempo, lo que quiere decir que podrías leer un libro de 6 horas en 4. En caso de que necesites hacer un resumen de la lectura, sí será más recomendable que leas el libro en lugar de escucharlo, o si tienes el tiempo suficiente lo puedes escuchar mientras sigues la lectura. De esta manera puedes pausar la narración cuando encuentres conceptos importantes e ir subrayando los respectivos párrafos. Una vez ya tienes leído el libro, realiza un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello puedes ayudarte de lo que hayas subrayado en el libro e incluso de tus notas iniciales con los aspectos que ya conocían. La idea al hacer dicho mapa es utilizar tu memoria visual, lo que ayudará a aumentar tu retención. A continuación tenemos un ejemplo muy breve de un mapa mental. Pones en el centro de la hoja el tema principal, por ejemplo inteligencia emocional, y a partir de allí vas colocando los conceptos que se relacionan con dicho tema. Una vez desarrollado el mapa, podrás empezar a escribir tu resumen de una manera más ordenada y clara. Una última recomendación que puede ser muy útil para recordar los conceptos incluso tiempo después es utilizar la repetición espaciada, es decir, mirar tu mapa mental o tus notas en primera medida todos los días, luego cada semana, luego cada mes y así sucesivamente. Si deseas profundizar un poco más en este concepto, te recomiendo que veas el video que abarca el tema de cómo estudiar mejor que aparecerá en la descripción. Muy bien. ¿Qué tal? Interesante el video, me imagino. A ver, ahora sí. Sí, A ver, pregunta, a ver, ¿qué de nuevo han visto? Yo sé que ustedes aplican técnicas definitivamente para leer, nadie va a decir, profesor, yo solo leo, no. Aplicamos técnicas, ¿no? A ver, en este video, ¿qué información nueva han encontrado y que se puede aplicar en vuestras técnicas? Amanda, creo que levantó la mano, a ver. Muy bien, Fran, entonces Fran ¿qué hay y luego... Ah, perdón, Amanda, adelante Amanda. Después Fran. que hay que subrayar las partes más importantes del texto y hacer un mapa conceptual de todo lo entendido? Muy bien, ya, eso es nuevo, muy bien. A ver, para Fran, a ver, ¿qué información nueva has encontrado en el video?
Profe, que debemos que agarrar un libro, ¿no? Que vamos a informarnos y hojear todo y sacar las partes importantes y hacer nuestros mapas conceptuales, ¿no? No involucrarnos más en el texto para no confundirnos. A ver, interesante, la posición de Frank nos dice, pero el mapa conceptual se hace al final, ¿no? Cuando terminamos de leer, ahí se hace el organizado gráfico, ¿no? Alison, ¿qué dices tú? Profesor, antes de leer, dice que tienes que de ver primero, observar de primera hoja hasta la última hoja, para ver si ahí está lo que realmente quieres saber. Y si no hay no, si no hay la información que desees, entonces pasar a otro libro. Ajá, muy interesante, Alison. Ese es el vistazo, ¿no? El vistazo que estábamos hablando, ¿no? Es que tú vas a tener una cantidad de libros, ¿no? Pero no todos los libros probablemente te interesen. Antes de leer, pues un vistazo, una ojeada total. Y si es de tu interés, pues lo lees. Y si no, vamos con otro libro. Leonardo levantó la mano. Adelante, Leonardo. Profe, primeramente tienes que hojear, ¿no? Toda la hoja, o sea, todo el libro y leer los títulos, los subtítulos y de nuevo, ¿no? Leer y subrayar las partes más importantes para así que entiendas más mejor, ¿no? Correcto, ¿no? Sí, muy bien, Leonardo. Coincide con la opinión de María Esther, que María Esther también nos dice en el chat que hay que ver los títulos, los subtítulos. Igual Rebeca también nos dice ver las páginas. Dante, adelante. Va, profe. Bueno, con respecto, profe, a la comprensión, ¿no? Yo creo que uno de los aspectos muy importantes que podemos llegar a ver acá, ¿no es cierto? Es que antes de dar la lectura, demos un vistazo general, conocimientos previos, ¿no? Eso ha sido, bueno, uno de los aspectos muy importantes porque te da una vista, te da la oportunidad de interiorizar en el texto. Ahora también el tema de cómo, bueno, de presentar, digamos, algunos anotes. Bueno, eso es muy aparte, ¿no? De realizar también los subrayados, que básicamente son las palabras que no entiendes o puedes realizar e interiorizar, ¿no? Esas palabras. También con respecto también a lo que llevaría a ser el resumen, uno de los aspectos que te podría ayudar a plasmar gran parte de lo que has comprendido. Y bueno, el mapa sería, un mapa mental sería un poco más a la organización gráfica, tener las ideas más claras, presentar algo que realmente te ayude, ¿no? A visualizarlo mucho mejor, ¿no? Correcto, muy bien. Sí, hay una serie de etapas que hay que cumplir, ¿no? Efectivamente, Roxana en el chat nos dice, bueno, Roxana nos habla del audiolibro, ¿no? Claro, ha tocado el tema del audiolibro, el video interesante también, que sí es posible, ¿no? Hoy por hoy con la tecnología tenemos audiolibros, se puede hacer, ¿no? Interesante también, mientras no estemos haciendo cosas significativas, por ejemplo, no sé, en tu momento de ocio, de distracción, tu audiolibro y vas ganando tiempo, ¿no? Y tú dirás, pero ¿para qué ganamos tiempo? Pues la vida es una constante competencia, ¿no? Tú lo estarás notando ahora, ¿no? Nosotros estamos compitiendo entre nosotros, ¿no? Para poder lograr una vacante. Entonces, mientras más oportunidades tengamos de las actividades, genial, hay que aprovecharlas, ¿no? Noeli levantó la mano. Noeli, adelante. Profe, según el video, para tener una mejor comprensión lectora, hay, Ujú. hay que crear una visión general del material que quieres leer, o sea, fijarse en los títulos, subtítulos, número de capítulos y ver si el tema que vas a leer va a ser de tu interés. Después escribir sobre los temas que ya sepas, sobre el tema que ya sepas, ¿no? Leer el texto, identificar mejor las ideas, subrayar ideas importantes, hacer un resumen, subrayar párrafos y hacer mapas mentales. Y lo último que no entiendo, profesor, es utilizar la repetición espaciada. ¿A qué se refiere? Profesor, no se escucha. El micrófono está... Profe. Perdón, perdón.
Lo que decía Noeli era verdad, ¿no? La repetición espaciada se refiere al hecho de que muchas veces cuando hacemos un organizado gráfico, un resumen, lo dejamos ahí, ¿no? Ya terminé, lo dejo ahí para el recuerdo, para el cuadro. No debe ser así, ¿no? O sea, tú tienes el producto de lo que has leído y debes repasarlo. De repente, en un primer momento nos dice una vez a la semana, una vez al mes. Eso es la repetición espacial, es decir, generar espacios entre tu repetición. También repetirlo mucho, mucho, de repente 3, 4, 5 veces al día, como que te cansa, ¿no? Pero si lo haces en un espacio determinado, pues puede ser mucho mejor. Con temas, por ejemplo, de tu formación profesional, eso puedes aplicarlo, ¿no? Porque hay temas que tú vas a estudiar directamente para tu profesión. Entonces, tú vas a ser especialista en ello. Imagínate un contador que no sepa qué es contabilidad o que no sepa manejar una caja, ¿no? Entonces, ¿cómo adquiero eso? Pues probablemente haciendo estas repeticiones espaciadas, ¿no? Russell nos dice, en la actualidad realizamos la lectura a través de un libro o de o en una biblioteca, ¿no? Pero también existen libros en el celular, claro, en la tablet, en la computadora. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de realizar estos tipos de lectura, profesor? Mire, muy buena, interesante consulta y yo creo que es una consulta válida para todos ustedes que están acá, porque ustedes pertenecen son los millennials ustedes, ¿no? O sea, ustedes han nacido en una época en la cual estos aparatos, que son los celulares que te estoy mostrando en la pantalla, esto que estamos haciendo hoy en día, la red, no había, ¿no? Personalmente, por ejemplo, el celular yo estaba, y tal vez alguien de ahí de mi promoción, apareció en plena época, ¿no? Cuando estábamos ahí. Yo estaba en la universidad, por ejemplo, te hablo del 2004 más o menos. Estábamos en la universidad y de un momento a otro alguien habló de un email, ¿no? O sea, ¿qué es un email, Dios mío? ¿Qué es un correo, no? Y fue sorprendente para nosotros, ¿no? Porque imagínate, no sabíamos nada de esto, ¿no? ¿Qué es eso, no? Y luego aparecieron los celulares, ¿no? Celulares grandotes, ¿no? Con teclas, ¿no? ¿Y cómo es eso de comunicarse así? Extrañísimo para nosotros, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos nosotros, pero ustedes han nacido en plena época digital, ¿no? Y para ustedes, pues, esto del uso de la tecnología no es nada nuevo, ¿no? Es al contrario, les parece normal y natural. Y nosotros, perdón, como usuarios de este sistema, tenemos que ser partícipes y activos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es los audiolibros, ¿no? Que nos dice vuestro compañero, Russell, por ahí, ¿no? Russell, perdón. ¿Qué ventajas hay? Obviamente muchas, ¿no? Muchas, porque un libro físico y un libro digital, en principio el manejo, ¿no? El manejo, la accesibilidad que yo puedo tener a una cantidad de libros es más significativo en un aparato digital, ¿no? La comodidad de trasladar estos. Tal vez una de las desventajas de esto podría ser el dispositivo, ¿no? A veces leer un libro en un celular es interesante, pero como que te cansa, ¿no? Porque son letras pequeñas, eso de agregar el zoom y todo eso también. Una tablet podría ser interesante para leer, claro que sí. Y yo creo que hoy en día, ¿no? Hoy en día, los textos físicos tal vez ya no están siendo muy utilizados como antes, ¿no? No, en mi época, por ejemplo. Uy, qué viejo sueno, ¿no? Eh, la biblioteca estaba plagada, ¿no? De estudiantes, a mil, en fin, ahora no. Por ahí, Dante, a ver, ¿alguna opinión para cerrar esta parte? Profe, bueno, yo creo, profe, más que todo que la comprensión de texto depende mucho de la forma de cómo tú tengas tus habilidades desarrolladas. Por ejemplo, hay otros que, digamos, solamente escuchando podemos, digamos, memorizar gran parte de la información, otros con solamente darle un vistazo
o quizás otros solamente, digamos, con escuchar palabras claves, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? El método de aprendizaje de cada uno. O sea, y bueno, sería sugerible, ¿no? Para cada de compañero, digamos, si tiene un esto, que interiorice más con él mismo y, digamos, comprenda cuál es su método, ¿no? De comprender si es escuchando, si es viéndolo, si es leyéndolo, no sé, hay diferentes, ¿no? Formas de comprender un texto. Dante, correcto, 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 ¿no? Lo que dice vuestro compañero es interesante. Y en esta etapa de la presentación, en esta etapa de preparación, perdón, cada estudiante debe escoger y elegir sus técnicas de estudio. Por eso estamos haciendo estos videos, estamos hablando de estos temas, porque no es posible que un estudiante de educación superior no tenga idea de cómo estudiar. O sea, no se conozca, ¿no? Oye, ¿yo cómo aprendo, no? Y Dante tiene razón, todos tenemos técnicas diferentes de estudio. Todos tenemos técnicas diferentes. Inclusive tenemos horarios diferentes de estudio, ¿no? Algunos lo harán en la madrugada, otros lo harán en la tarde, otros lo harán en la noche. Lo cierto es que en toda esa etapa, tú debes elegir, perdón, tú debes elegir lo mejor, ¿no? Aquello que más se acomoda a ti. Entonces, técnicas de estudio hay un montón y cada persona debe elegir su propia técnica de estudio. Para algunos el subrayado funciona, para algunos no. Para algunos el parafraseo es mejor, a veces con una sola lectura entendemos, a veces con dos, con tres, en fin, todos tenemos bastantes técnicas. ¿Ok? Entonces, el video que les he mostrado tenía ese propósito, ¿no? De poder eh, mostrar un poquito de las técnicas que hay que aplicar para poder entender un texto. Muy bien, volvamos a nuestra presentación para ver estos dos formatos textuales finales y luego hacemos algunos ejercicios, ¿ya? Muy bien. Perfecto, acá está la presentación. El famoso formato mixto, queridos estudiantes, ¿no? El mixto tal vez te puede traer un poco de dificultad en esto, pero hay que entender que el mixto es la unión de un continuo más un discontinuo, nada más. ¿Cómo lo presento? Pues ahí tengo una forma, ¿no? Y te voy a presentar otra información que tengo acá. A ver, vamos a ver, formato mixto, acá tengo texto, ¿no? Vamos a ver algunas imágenes, aquí está. Ese mismo texto que está en la diapositiva está aquí. Bueno, hay información bastante en internet sobre lo que es mixto, continuo, discontinuo. Esto que estás viendo acá, me confirma si ves mi pantalla, se ve, ¿no? Sí, profe. Esto que estás viendo, gracias, es formato continuo, perdón, formato mixto, pero ¿por qué dirás tú, no? Pero parece una infografía. Es una infografía, efectivamente. Pero fíjate la información y la forma que está puesta esta, ¿no? Mira, esto es un párrafo, acá hay párrafos, ¿no? Acá tengo párrafos, acá tengo párrafos. No son frases sueltas, ¿no? En un texto discontinuo, los textos se presentan en forma suelta. Por ejemplo, si yo tapase todo esto, a ver, solamente esto de acá, esta parte inferior que estoy moviendo el mouse acá, se ve, ¿no? Si solamente fuese eso, ¿qué formato sería? Este de acá. Continuo, mixto, discontinuo, Continuo. discontinuo. Claro, porque son frases sueltas, ¿no? Rusia, 9.9 millones, en fin. Pero el texto está así. Entonces, aquí está, hay textos, hay párrafos. Entonces, esto es un formato mixto, porque se presenta texto continuo más texto discontinuo. Por lo tanto, aquí se aprecia formato mixto. ¿Ya? Eso es un formato mixto. Correcto, muy bien, ahí están participando también, ¿no? En el chat. Muy bien, eso es mixto, así que hay que tener mucho cuidado. A ver, esto de acá, las recetas de cocina, justo había puesto ahí, ¿no? En el ejemplo con
Un grupo anterior. Un momento. A ver acá. Me preguntaron, ¿no? El profesor, ¿y las recetas? ¿No? A ver. Uy, justo ahora, justo cuando tenemos hambre. No vayan a ensalivar, ¿ah? Profe, me ha antojado, ¿ah? Ya sabías. Resistan a la tentación, queridos estudiantes. ¿Cuándo te invitas, profe, una salchipapita? A ver, una receta sin ánimos de provocarles a comer. ¿Dónde está? No, esto no es. ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi texto? Sí. Una receta. ¿Qué tipo de texto será? ¿Continuo, discontinuo, mixto? ¿Qué creen ustedes? Mixto, profe. Es un texto mixto, claro que sí. Estoy tratando de buscar un texto, una receta por ahí. Muy bien, acá tenemos. Sí, aquí está. Una receta, queridos estudiantes, es un tipo de texto mixto. A ver si ustedes ven mi pantalla. Porque esta parte superior, donde dice super tutti frutti, es un texto discontinuo, ¿no? Porque hay frases, está organizado en separadores, en guiones en algunos casos, y aquí tenemos un texto continuo. Entonces, todo esto vendría a ser un texto mixto, ¿de acuerdo? Esa partecita hay que entenderlo bien, ¿ah? Porque si no entendemos eso, vamos a estar equivocados. Como acá, por ejemplo, ¿no? Tengo los ingredientes, esta parte superior. Esto, por ejemplo, ahí está. ¿Qué tipo de texto será esto? Observa, a ver. Papa la huancaína. ¿Qué será? Discontinuo. Este es discontinuo. Muy bien, muy bien. Están dándose cuenta, ¿ah? Este es discontinuo. A ver, otro por acá. La última. Es interesante esto de los textos, ¿ah? A ver acá. Esto, ¿cómo se hace una gelatina? No se ve mucho, ¿no? Chiquito está acá. A ver, esta de acá. Acá. Receta y juego. ¿Qué será? Mixto. Ese es un mixto. ¿Ve? Fácil, ¿no? Fácil de poder. Rebequita me dice, ¿por qué? ¿Por qué es mixto? Porque hay información continua y discontinua, Rebeca, en ese texto. Por esa razón decimos que es un texto mixto, ¿no? En un texto mixto hay información continua y hay información discontinua. El carácter de la diferenciación tiene que ser muy clara. Un texto discontinuo es cuando presento frases, palabras sueltas, no párrafos, ¿entiendes? No párrafos. O sea, si hay párrafos, veo que hay un texto, 3, 4 párrafos, ¿no? Bien organizados. Entonces eso ya no puede ser discontinuo, pues eso ya es un texto continuo. Esa es una de las diferencias fundamentales. Entonces, para el momento de diferenciar entre un mixto y un discontinuo, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Ahora, el otro texto es el texto conocido como el múltiple. Ahora, en el múltiple hay algo muy interesante que debemos saber, ¿no? En el múltiple se unen dos textos, o 3 o 4, dependiendo, ¿no? Que pueden ser de un formato o distinto formato. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, acá, en este ejemplo que estás viendo en tu pantalla, solo esto, ¿qué será? Solo esta parte que estoy señalando con el mouse. ¿Qué formato será? ¿Mm? Mixto. Solo esto que estoy señalando con el mouse. Continuo. Claro. Continuo, profesor. Muy bien. Solo esto que estoy señalando con el mouse sería continuo, ¿no?
Y si voy a la parte inferior, este también sería continuo, solo el texto, ¿no? Entonces, en un múltiple se unen dos tipos de formatos, pueden ser iguales, continuo, continuo, o puede ser un texto que sea, por ejemplo, este sea continuo y este sea discontinuo, o sea, no hay problema con eso. ¿Qué tengo que ver para decir si es múltiple? Es que estos textos tienen que poseer un debate, una opinión sobre un mismo tema. ¿Entienden? Por ejemplo, acá, el tema de este texto vendría a ser sobre el celular, ¿no? Para Octavio Vinces, habla que le gusta el celular, ama el celular, le gusta el celular, ¿no? Si yo leo este texto, es su opinión. En cambio, para Marcos Avilés, odia el celular. Él tiene esa posición, ¿no? Yo odio el celular. Entonces, ambos textos, independientemente de su formato, tienen que desarrollar un solo tema, ¿no? Y ese tema vendría a ser ese debate que se genera entre uno y otro. Eso nos hace entender que es un múltiple. ¿Entienden? Eso es un múltiple. Un solo tema debatido por dos, tres, cuatro personas, ¿no? Eh, por ejemplo, mm, los foros, ¿no? Foros que vamos leyendo vamos participando en internet, ¿no? Sobre un tema, tu opinión, eso es un múltiple, ¿no? En fin, tenemos esa característica de un múltiple. Entonces, para yo reconocer un texto múltiple, yo debo guiarme básicamente en que si hay opinión o no hay opinión de un solo tema. Y básicamente estos textos se pueden reconocer rápidamente, no necesito hacer mucho esfuerzo para entender a qué tipo de texto me refiero, ¿ya? Entonces, repito, no necesariamente tiene que ser todo continuo. Una persona puede vertir su opinión en forma continua, otra puede hacerlo en forma de infografía, otra puede hacerlo en forma mixta, pero lo importante es que todos deben hablar de un solo tema. Eso es el formato múltiple. Rebeca me dice, profesor, ¿y qué formato sería la pantalla de las videoclases, no? Mire, así como estás viendo, así tal cual, si hago una captura de la pantalla, por ejemplo esta, ¿no? Imagínate que voy a hacer una captura. Es más, ahorita hago una captura para que ustedes vean en vivo y en directo. ¿Ya? Voy a pegarlo a una hoja Word. ¿Ya? Se ve mi pantalla, ¿no? Ahí está, ahí está. He capturado la pantalla, mira, y te presento esto en tu sala, ahí está. A ver, ¿qué tipo de texto creen ustedes que sea esto? Interesante, ¿no? Y ahora, ¿cómo soluciono eso? A ver, ¿qué es? ¿Será múltiple? ¿Será continuo, discontinuo, mixto? ¿Qué es esto? Listo, profe. Mixto nos dice ahí. ¿Por qué? A ver. Múltiple. Múltiple. Dice. Ya. ¿Cómo soluciona este problema? A ver, ¿qué es? ¿Qué es esto, Dios mío? Mixto, interesante. Leonardo dice mixto, Hilario mixto. Ajá. Múltiple, dice María Esther. Toda la pantalla, no miren, no se enfoquen solamente en esto que está aquí en cuadrito chiquito, sino toda la pantalla. Esa era la pregunta de Rebeca. Toda la pantalla. ¿Qué es esto? Mixto, nos dice. Rebequita nos dice múltiple. Un múltiple sería un debate, ¿no? Un debate entre todos, ¿no? Pero mira, aquí tenemos bastantes aspectos para decir que este es un tipo de texto mixto, ¿no? Mixto. Porque hay información discontinua por aquí, acá esto es una información continua, luego tenemos esto acá. Entonces, eso es un formato mixto, porque hay información continua y hay información discontinua. No podríamos caer en el hecho del texto múltiple porque no solamente hay opiniones, ¿no? Sino también hay otro tipo de información. Tenemos esto que está aquí. El texto múltiple
tiene que ver mucho con el debate de un solo tema, ¿no? Y eso bastante en internet. Mira, voy a mostrarles, vamos a entrar al internet y vamos a ver qué tipo de, un ejemplo de texto múltiple acá, ¿ya? Vamos a digitar. Para eso tenemos internet, para poder sacarle el máximo provecho, ¿no? Textos múltiples, a ver. Bueno, ya les he mostrado que es un texto múltiple. Otra vez estamos cayendo en lo mismo. Eso es un texto múltiple. Aquí también tenemos un texto múltiple, por aquí, ¿no? Miren, a esta parte de acá. Información continua más discontinua. En fin, bastante información, ¿no? En ese sentido. ¿Ya? Correcto. Muy bien. Entonces tenemos ahí el análisis para todos ustedes en base a ello. Entonces, recapitulando, queridos estudiantes, hemos visto que hay cuatro formatos textuales. Hemos visto formatos continuos, discontinuos. Hemos visto formatos mixtos y formatos múltiples, ¿ya? Eso para vuestra consideración. De todas maneras, voy a compartir acá el enlace. Tal vez tú también puedes tener esta presentación ahí, en el chat. Voy a ponerlo. Es el enlace del Prezi para que tú guardes también en tus archivos, ¿ya? Muy bien. ¿Se entiende, queridos estudiantes? ¿Se comprende la información? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos clases todavía hasta las 11:20. Quiero realizar con ustedes el reto. El reto. He estado recibiendo mensajes al WhatsApp, me decían, profesor, definitivamente no puedo hacer el reto porque es un súper reto, me decían, ¿no? Voy a continuación, y me encantaría que todos me acompañen con vuestra participación y, y nada, veamos cómo podemos hacer este reto, miren, y luego hacemos los ejercicios que están pendientes, ¿ya? Pero quiero, si me permiten, ¿no? Miren, el reto para esta semana es esto, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Recuerda que tienes el fundamento teórico, aquí está, si ves mi pantalla. Este es el fundamento teórico de la clase de hoy, de esta semana. Por favor, revisen coherencia, cohesión, adecuación, formatos textuales. Ahí está la bibliografía. Bájense esta información. Es cortita, directa, para que vamos a estar ampliando más si lo que necesitamos es lo esencial. Bueno, el gran reto, a ver, vamos a resolverlo junto con todos ustedes, ¿ya? Ahí tenemos comenzar, hay algunos, sí, ahí tenemos a Alfredo. Alfredo tiene 100 puntos, no sé si es de esta clase o no. Dani, o sea, yo tengo 0 puntos. Bueno, a ver, si ustedes pueden abrir también en vuestra computadora, o en vuestra laptop, o en vuestro celular, y resolvemos juntos, ¿ya? A manera de repaso, ¿les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está bien. Profesor, ¿el link que ha mandado es para entrar a esa página? No, el link que mandé es del Prezi, de la información de formatos textuales. Aquí entré a través de mi aula virtual, o sea, tu sala virtual, acá está tu sala virtual, esta es, ¿no? Tu sala virtual. Entras a tu sala virtual del instituto y está aquí, ¿no? Está aquí. Formato textual. Aquí, gran reto. Fija ahí. La aplicación se llama EducaPlay. No necesitas instalar la aplicación, ¿ah? Solamente haces clic aquí y automáticamente te bota a esta pantalla. Así que no me instalen nada, ¿ya? ¿Ya? Rapidito, a ver, vamos a comenzar. A ver, la primera nos dice que tenemos que llenar este cuadrito que está ahí. Entonces, y nos dice que llenemos en base a este ejemplo que está al lado en color moradito. Entonces, obviamente nos está pidiendo qué formato de texto es eso.
Formato de textos, ¿qué será? A ver este moradito, ¿qué formato es? Continuo, discontinuo, mixto, múltiple. Mixto, profe. No. Mixto, no, es un formato discontinuo. Muy bien, entonces escribimos ahí, mira, formato discontinuo. Listo, ya llenó. ¿Te das cuenta? Así de simple, ¿no? Nada más. ¿Ya? Es simple. Solamente tienes que llenar este texto de esa naturaleza, así nada más. ¿Qué les parece? ¿Fácil, difícil? Fácil, ¿no? Ahora vamos con el número aquí. A un clic acá. Son textos que presentan algunas secciones continuas y otras discontinuas. ¿Qué formato será? A ver, ¿qué formato? Son textos que presentan Mixto. mixto. Mixta, profesor. Entonces, Formato mixto, profesor. formato mixto. Ya está. Vamos, acá. Cuando un texto se ajusta a la situación comunicativa, se refiere a la propiedad textual de... A ver, cuando un texto se ajusta a la situación comunicativa, es decir, cuando yo considero al público, al contexto comunicativo, incluyo la aceptación, la utilidad, la intertextualidad. ¿Qué es eso? Es adecuación, es cohesión, es coherencia. Adecuación. Adecuación, muy bien. Ahora vamos a ver si es verdad. Adecuación. Ay, creo que nos hemos equivocado. Adecuación. Ajá. Muy bien, adecuación. Damos clic acá. ¿Qué formato será eso? Texto. Que están viendo ahí en la pantalla. Continuo, muy bien. Continua. Formato continuo, correcto. Vamos acá, clic. Son dos o más textos que tratan de un tema en común. Interesante, ahorita lo hicimos. ¿Qué formato? Múltiple. Muy bien. Múltiple. Formato múltiple. Justo, ¿ve? O clic aquí. Cuando el texto presenta una progresión temática, ¿no? Una progresión temática, se refiere a un recurso de qué? De adecuación, de coherencia. Coherencia. Coherencia, muy bien. Coherencia, correcto. La última. Es una propiedad de los textos que consiste en la relación gramatical semántica entre los enunciados. ¿Qué es eso? Cohesión. Cohesión. Cohesión, muy bien. Listo, ¿no? Ahí está. Cohesión. Listo. Así nada más, ¿no? Ya has llenado todo. Si quieres, al final te registras. Vamos a ver si comprobamos nuestras respuestas. Uy, 100 puntos. Sacaste 100 puntos. Si quieres, te registras para poder aparecer en el ranking. Y si no, simplemente consideras tu punto. Nada más, queridos estudiantes. Es todo, ¿ya? Si no, puedes hacerlo también a manera de repaso, de estudio. ¿Fácil? ¿Interesante les pareció? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Voy a pasar a continuación el código de asistencia para que vayan registrando y vamos resolviendo también los ejercicios que tenemos en la parte de ejercicios, ¿no? Un momento, por favor. Este es el código, ahí está mostrado en el chat. Y también te voy a pasar el enlace que tenemos ahí, ¿no? El enlace, muy bien. Y listo. ¿Ya? Ese es el enlace y ese es el código. En la parte de nuestra actividad de aplicando lo aprendido, había algunos textos que teníamos que realizar. A ver, vamos a ver cómo van con las respuestas.
Bueno, el primero, a ver, este texto, el uso de redes sociales y el atraso escolar. Facilito, ¿qué formato? Continuo, discontinuo, mixto, múltiple. Continuo, profesor. Sí, Continuo. profe. Muy bien, de hecho, continuo. Muy bien. Pregunta 2. ¿Cuál es el tema central de este texto? ¿Cuál será? ¿Mm? ¿Cuál es el tema central de este texto? Ahí, para los cieguitos. Ya está. La letra B, nos dice Rebequita. Efectivamente, la respuesta correcta es la letra B, los riesgos. No, perdón, la letra D, ¿no? La letra D. Los riesgos del uso excesivo de las redes sociales. Esa es la respuesta, ¿ah? No es la letra B, no, no, no. ¿Cuál es el tema? Los riesgos de este uso excesivo. ¿Cuál es el argumento central del texto leído? ¿Cuál es la respuesta? A ver, vamos, participemos, ¿ah? Deben hacer los textos, ¿ah? ¿Cuál es el argumento? ¿Nadie? Rebeca nos dice la A. El riesgo es que se conviertan, claro que sí, ¿no? El riesgo es que se conviertan en una enfermedad perjudicando los estudios escolares. Ese es el argumento que sostiene el autor. 3. ¿Cuál es la finalidad, ¿no? De este texto? ¿Con qué fin se hizo? ¿Con qué fin? ¿Mm? No están leyendo, ¿ah? Tienen que leer, resolver las preguntas. La finalidad es advertir sobre los riesgos en los que se caería al usar excesivamente las redes sociales. Esa es la respuesta, ¿ya? En la pregunta 4 nos dice que leamos esos dos fragmentos y luego identifiquemos, elijamos una y, y escribamos por qué discrepas con esa idea, ¿no? Acá se evalúa la opinión, se evalúa los argumentos en base a ello. Este tipo de examen no se puede evaluar obviamente ahora en esta modalidad porque escribir no es... Sería posible evaluar, pero sería un montón de... Habría muchos puntos en contra. Por esa razón es que redacción no se va a evaluar, solamente vas a tener que elegir una alternativa, ¿no? Sin embargo, este tipo de preguntas nos ayuda a evaluar, por ejemplo, la inferencia, la capacidad crítica que un estudiante pueda tener. La pregunta 5 es ello, por ejemplo, nos dice, ¿con qué intención el autor coloca la fotografía? Es decir, esta fotografía, ¿no? ¿Cuál es la intención que el autor tiene para poner esta fotografía en este texto? A ver, ¿alguien me puede decir cuál será la intención que tiene el autor para usar esa fotografía ahí? ¿Alguien? A ver, ¿por qué el autor habrá utilizado esa fotografía en ese texto? Profe, para dar a conocer a las personas que los jóvenes somos muy adictos, ¿no? A veces a las redes sociales. Ajá, correcto, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, está bien, la respuesta es Profe, correcta. Profesor, para... Ay, para A dar ver, una Liz. idea más o menos de lo que es lo que vamos a leer. Ajá, muy bien. Liz, Naida, adelante. Vamos. Para entender mejor, profesor, o para saber también de qué puede tratar ese texto, porque las imágenes nos ayudan a entender mejor. Claro, entonces, esta imagen que está en el texto definitivamente nos va a ayudar a explicar, a entender mucho mejor. Entonces, la pregunta 5 tiene que responderse ahí, ¿no? Ahí se aprecia mucho la capacidad crítica del estudiante para responder una pregunta. ¿Ya? Muy bien. Vamos, con el texto 2, ¿no? Planeta plástico, ¿no? Interesante ahí el texto, lo han leído. A ver, la respuesta, ¿qué formato es? Continuo, discontinuo, mixto, múltiple. listo, listo.
Ahí dice que es mixto. No, la ¿Mixto? respuesta es discontinuo. Discontinuo, porque la información está, no es un párrafo completo, hay información de todo tipo. Mira, frases sueltas por aquí, por allá. Para que un texto sea considerado mixto, escúchame bien, ¿ah? De repente se confundieron. Tienen que ser párrafos completos. Si es dos, tres, mucho mejor, ¿no? Descripciones completísimas, ¿no? Entonces, eso ahí puedes considerar que es un texto probablemente mixto. Estos son frases sueltas, oraciones simples, ¿no? Por esa razón es que es un texto discontinuo. Y Rebeca nos dice que se puede leer de cualquier parte. Claro, yo puedo empezar con esta parte de acá, en fin, ¿ya? Por eso es discontinuo. Pregunta 2. Señale la afirmación incorrecta en el contenido del texto, es decir, aquella información que es incorrecta, que no está presente. ¿Cuál es? La letra B. Muy bien. B. Hay una disminución en el contacto que tienen las aves con los residuos plásticos. Claro, eso es lo incorrecto, porque en el texto nos dice que no hay una disminución, al contrario, las aves están muriendo por estos residuos plásticos, ¿no? 3. ¿Qué consecuencias qué consecuencias en común sufren los animales y el ambiente natural debido a los residuos? Respuesta. La letra B dice ahí, no. ¿Qué consecuencias en común? La letra C dice, los residuos se almacenan en la superficie del mar, en los cuerpos de los animales. No. Esta es la consecuencia en común. Las micropartículas se expanden y contaminan el océano y los organismos de los seres vivos que tienen contacto con ellas. Claro que sí, ese es el aspecto común. Número 4 dice, ¿qué diferencias presentará el planeta dentro de unas décadas? ¿Mm? A ver, la letra A dice ahí, ¿no? ¿Sí? No, no es la letra A. ¿Qué letra es? Julie me dice, profesor, ¿cómo se llama la aplicación que dijo? Ah, Educa Play, así se llama. Ahora, la respuesta acá, la C, la B, la C, la respuesta es la C. La acumulación de basura en el océano será excesiva, alcanzando un tamaño predominante en unas décadas, dice, ¿no? 5. La Luego de B, haber profe. la letra C, acá. En la 4 es la C. La C, profesor. Correcto. Muy bien. 5. ¿Qué dice? Luego de haber leído el texto, responde, ¿qué pretende el autor con su texto? A ver. ¿Informar? ¿Solo informar? No. Profesor también da a conocer, ¿no? Sus opiniones, o sea, el tesis principal, ¿no? Sobre la Profesor, la A. contaminación. La A, Muy bien. profesor. La respuesta es la letra A, correcto. Alertar acerca de un grave problema ambiental. Eso es lo que pretende, ¿no? No solo informar, no solo recomendar, no solo explicar, sino nos dice, nos quiere alertar. Bueno, acá una respuesta crítica dice, después de haber leído el texto, ¿consideras que el algoplast es una alternativa viable que puede ser replicada en el Perú? Bueno, ¿qué es algoplast? Es una forma es un intento de eliminar la basura o el plástico del mar, ¿no? En Brasil se está utilizando esto eh, para poder reducir un poco este efecto, ¿no? Entonces, por eso es algo plast. La pregunta acá sería, ¿tú consideras que esto sería posible en el Perú? Sí, no, ¿por qué? ¿No? Muy bien. Este último texto que se llama Día del Logro, voy a estar enviándolo al WhatsApp con las respuestas para que ustedes puedan comparar. Ahora, bueno, en esta parte final, nada más agradecerte por tu atención, por tu prestancia. Esta tarde tenemos nuevamente simulacro y si puedes entrar sería genial, cosa que vas preparándote para esto, ¿ya? ¿Alguna pregunta tal vez para cerrar nuestra sesión? Profesor, la asistencia. Ya mandé,
Ya mandé el código, ya mandé el enlace hace 10 minutos. Si alguien puede, a ver, copiarlo nuevamente al chat, por favor, ayúdenme. Profe, profe, Dígame. sobre el examen, profe, estaba diciendo que el día sábado va a haber 60 preguntas, ¿no? Y es preguntas de cada curso, ¿vendrá a 10 o cómo es, profesor? En total van a ser 60 preguntas. Creo que ayer en mi sala solamente había 25. Gracias, Mercedes, por ayudarnos con el enlace. Ahí está el enlace y el código. Respondiendo a la pregunta, normalmente son 60 preguntas distribuidos por cada asignatura. Ahora, depende de la cantidad de asignaturas que estés llevando, porque creo que en cada especialidad hay diferentes números de asignaturas, y en base a ello se reparte, ¿no? Las preguntas. ¿Ya? Hoy día tenemos simulacro, así están los Profe, estudiantes. una consulta, así como ha sido el día de ayer el simulacro, ¿así va a ser el examen también el día sábado o va a variar o va a haber para que hagamos en escrito o algo? Por favor, explíqueme. Mercedes, va a ser igual, por eso estamos haciendo simulacro, va a ser lo mismo, van a entrar antes, vamos a tener que revisar el DNI, para eso consigan su DNI, cuidado que no tengan DNI, algún documento que acredite que eres tú, la libreta militar puede ser, por ejemplo, es lo mismo, la diferencia es que va a ser 60 preguntas y va a ser 2 horas. Hoy día, Profesor, gracias. ok, hoy día, Rubiño, tenemos examen a las 4, entra a las 3:30, revisa en qué sala está. Profesor, para entrar al examen, va a ser el mismo enlace, ¿no? Del que nos han mandado. Sí, igual. Nos han Leonardo, mandado. apaga tu micrófono, Leonardo. Estamos escuchando lo que estás respirando fuertemente. María Esther, los que ayer tomaron el examen podrían, claro que sí. Los que ayer tomaron, hoy día también. Mientras más entrenamiento, mejor. Sí, Rubiño, simulacro. ¿Dónde estamos, Rubiño? Rubiño Miguel Ochoa Valcárcel. Estamos en simulacros, por favor, hay que asistir. Asistamos, ¿ya? Hoy día los esperamos en la sala y por favor tratemos de participar en todo lo que se nos propone porque estamos en preparación, ¿ya? Eso es muy importante. Liz, Naida, ¿alguna pregunta? Profesor, va a ser que de lo que hemos hecho ayer, las preguntas van a ser lo mismo, o van a ser diferentes. Van a ser, creo que van a ser las mismas preguntas, ¿sí? Tengo entendido que por ahí van a ser las mismas. Sí, sí, probablemente. Ah, ya, gracias, profesor. Ok, muy bien. Nos vemos hasta la tarde o en todo caso hasta el sábado, ¿ya? Cuídense. Ya, profe, nos vemos. Tenga Adiós. un lindo día, profe. Ustedes también. Profe. Cuídense mucho. Ya, profe. Chao, Chao, profe. profe. Hasta luego. Cuídense, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta luego.